considera usted que está el mantenimiento de los embalses que actualmente tenemos en el país en vista pues de este fenómeno que se está originando de la sequía, y si estamos preparados para afrontarlo, viendo ya las informaciones que han circulado, ¿no? desde unos días para acá? Sí, bueno, en el caso de embalses tenemos que analizar dos temas. Uno, la cantidad de agua que se necesita para la población actual del país, y segundo, el estado de los embalses que existen. En los 40 años de la República Civil, y la llamamos República Civil porque todos los presidentes fueron civiles, mal llamada Cuarta República, se construyeron 83 embalses. 83 embalses de distintas índoles, para generación hidroeléctrica, para agua, para potabilizar agua, para riego, para ambas cosas, riego y potabilización, control de creciente, para soluciones mineras, 83 embalses. Llevamos 17 años, solo se han construido 12. Terminó Caruachi, la central hidroeléctrica de Caruachi, y se amplió un embalse en Zulia, que antes se llamaba Tres Ríos, ahora se llama El Diluvio, que es una ampliación. O sea, para agua, para potabilizar, solamente se ha hecho una ampliación. Pero en ese periodo de tiempo, la población creció en 9 millones de habitantes. O sea, casi el 30% más de población de lo que había en el 98. Cuando está lloviendo, uno sale a la calle, está lloviendo, lleva un impermeable y un paraguas. Pero resulta que si el impermeable tiene hueco y el paraguas no abre completo, uno se moja. Cuando uno va a una zona desértica, lleva una cantimplora con agua para poder pasar el periodo desértico con agua a la mano. O sea, los embalses simplemente son una seguridad que tenemos para épocas de sequía, pero tenemos que tener una proporción de embalses lo suficientemente grande y proporcionar a la población para enfrentar la época de sequía. Si no hemos invertido en infraestructura, no le echemos la culpa al niño, echemos la culpa a las malas políticas públicas aplicadas. En lo que respecta al mantenimiento, el mantenimiento no es el embalse solamente, es la cuenca. Si la cuenca se sobreexplota, si los nacientes del río se erosionan, se arrastra sedimento, ese sedimento llega al embalse y va llenando el fondo del embalse hasta que se pierde. Actualmente tenemos el proceso de perder del orden de 11 embalses por no tratar bien las cuencas. Entonces es un problema de políticas públicas mal aplicadas y no un problema de fenómeno niño. ¿Qué opina del hecho de que el gobierno tenga paralizados varios proyectos? Prometió a la población construir distintos embalses, el más resaltante es el Tuy 4, que se encuentra paralizado. Entonces, ¿qué opina usted de este proceso, o el no proceso que ha llevado a cabo el gobierno de Nicolás Maduro junto con el gobierno de Hugo Chávez? Bueno, cuando analizamos el acueducto de Caracas, en los 90 se empezó el sistema Tuy 4. De hecho, se habían comprado tuberías y bombas que se piensan utilizar ahora. Y se iba a construir el embalse de Cuira. Debió haber quedado terminado si se hubiera continuado ese proyecto en el 2004-2005. Lamentablemente, pues el proyecto se paralizó, se arrancó después de la sequía en 2009-2010 y de nuevo está paralizado. Se estimaba que lo terminaban, primero Chávez lo ofreció para el 2012, después se estimaba que lo terminaban en el 2017, y ahora, como está paralizado, probablemente va a pasar más tiempo. ¿Qué ocurre con el caso del embalse de Cuira para el sistema Tuy 4? Que es una reserva complementaria a Camatagua. Camatagua surte el 60% de agua de Caracas, pero además Camatagua fue diseñado para riego 10.000 hectáreas, y el río que surte Camatagua continúa aguas abajo, que es el río Guárico, para surtir la represa del Guárico de Calabozo. La represa del Guárico tiene el sistema de riego del Guárico, que es el más grande del país. Cuando Caracas está demandando de Camatagua, y Camatagua va bajando, ahorita tiene el 30% de su capacidad,
se cierran las compuertas y no se sigue alimentando el embalse de Calabozo, se seca el embalse de Calabozo, y entonces ¿cómo vamos a regar todas esas hectáreas de cereales que hay en el río Guárico si Calabozo está seco? Aquí no solo el problema de que no hay agua para consumo humano, es el problema de que no hay agua para riego. Y lo que está ocurriendo es que como no se construyeron nuevos embalses, los embalses que eran simultáneamente para riego y para suministrar agua para potabilizar, actualmente se están utilizando en su totalidad para suministrar agua para potabilizar y no nos está quedando agua para regar. Y tenemos un problema gravísimo con el problema alimentario que se profundiza más con esta situación de falta de infraestructura para enfrentar la sequía. ¿Qué opina usted de las declaraciones de la diputada Nora Delgado este martes en la Asamblea Nacional? Ella decía que no se puede culpar a Maduro por el fenómeno del Niño y decía pues que hay suficientes embalses en el país, lo que necesitamos es que llueva. ¿Tiene razón la diputada en estas declaraciones? Bueno, como estaba mencionando antes, teníamos un número de embalses para una población. Esos embalses ya se están perdiendo porque varios de ellos se han ido llenando de sedimentos y pierden su capacidad. La población creció, 9 millones de habitantes, necesitamos más infraestructura para una mayor cantidad de población y no la hemos construido. Entonces, desde luego, viene un periodo de sequía y no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Es como el ejemplo que hablaba de la cantimplora. Es como que si vamos a una zona desértica y resulta que tenemos una cantimplora con un hueco y no nos dura sino hora y media. Usted dice que se necesita más infraestructura, ya para finalizar. Se necesita más infraestructura, pero ¿de qué tipo? Detállenos un poquito más cómo sería la solución para este problema que tenemos hoy en el país. Bueno, cuando hablamos de embalses, tenemos que hablar también del tema hidroeléctrico. Se ha invertido casi 40.000 millones de dólares en nuevas plantas de generación termoeléctrica y alguna hidroeléctrica. La hidroeléctrica Tocoma está paralizada y las termoeléctricas, una buena parte de la inversión prácticamente se perdió en las plantas de generación distribuida que ya no están funcionando. Las otras otras de las grandes que había que mantener no están funcionando y estamos dependiendo particularmente del Bajo Caroní, y el Bajo Caroní también tiene problemas de agua. Entonces, si no se hace la inversión adecuada en infraestructura, los problemas colaterales posteriores son muy grandes. ¿Cómo vamos a pedir que se revitalice la industria del comercio si no vamos a tener ni agua ni electricidad para la industria del comercio? Y además tenemos problemas de falta de gas. Casi 3.000 millones de pies cúbicos diarios de déficit de gas tiene el país, y entonces tenemos, qué sé yo, la petroquímica, que le falta agua y le falta gas y no puede producir, pero los fertilizantes salen de la petroquímica y se necesitan para la agricultura. Entonces tenemos una agricultura sin agua y sin fertilizantes, y todo se convierte en una cadena muy grande, ¿no? Entonces, si no invertimos en infraestructura, en el caso de suministro de agua potable, no solamente es que se construya Cuira y que se construya el sistema de tuberías para alimentar Caracas, se necesitan las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo y la ampliación de ese sistema hacia Caracas. El Caujarito está en su límite, que es la planta más grande del país, con el sistema TUI 3. Pero Caujarito, en condiciones como esta, debería estar trabajando con Camatagua y el TUI 4 con otra planta de tratamiento para suministrarle agua a Caracas, y eso no se está construyendo.